En el día de hoy vamos a ver inspección de vehículos y de las unidades de carga. Algunos pensarán que este tema no se refiere a toda la empresa, sino solo a los conductores y de pronto a la parte operativa de la organización. La inspección de vehículos y las unidades de carga es algo fundamental que se tiene que realizar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa de transporte. Pero para que esto se realice es necesario que tanto el proceso gerencial como el proceso administrativo financiero, como el de gestión humana, como el de sistema informático, como el de seguridad, junto con el de operación, control ruta, etcétera, todos sepan qué es esto de la inspección de vehículos y de las unidades de carga. La inspección de vehículos y unidades de carga, el objetivo es cómo inspeccionamos las unidades de carga y las unidades de transporte de carga y seguridad en los procesos de manejo de la carga. La unidad de carga, pues allí la podemos ver, el furgón es la unidad de carga y la unidad de transporte, pues es el camión en sí. Entonces, tengamos esa gran diferencia. La unidad de carga es el furgón, el contenedor, el volco, el compartimiento en general que tenemos para transportar carga. Hay un marco legal que existe para esto de la transporte de la carga y de los cuidados que se tienen que tener especialmente con los vehículos. Y es la resolución 315 del 6 de febrero del 2013 del Ministerio del Transporte, por el cual se adaptaron unas medidas para garantizar la seguridad del transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones. Inicialmente se pensó que esta resolución era solo para el transporte público automotor de pasajeros, pero resulta que ya en el capítulo o artículo 4 de esta resolución nos habla de las unidades de carga o del transporte de carga, por consiguiente aplica para todo tipo de transporte público. El artículo 2 pues, nos habla del mantenimiento preventivo de los vehículos de servicio público vinculado a su parque automotor, que se debe de hacer ese mantenimiento, esa revisión de los vehículos en un centro especializado y con cargo al propietario del vehículo. El artículo 3 nos habla del mantenimiento preventivo, de las actividades de revisión o de inspección y ojo que nos dice que esas actividades de inspección o de revisión no son las que generalmente se tienen que hacer antes de prender el vehículo o de emprender la operación del vehículo en cada día. Y el artículo 4 nos habla precisamente de lo que le está diciendo, de la revisión preoperacional, y allí en rojo aparece transporte de carga. Esa revisión preoperacional consiste en mirar si el vehículo, el motor tiene fugas, cómo está la tensión de las correas, cómo están las tapas de los compartimentos que contienen niveles, los niveles de aceite del motor, de la transmisión, la dirección, los frenos, el nivel de agua, el limpiaparabrisas, los aditivos, etcétera. Y termina con el equipo de carreteras y el botiquín, cómo están estos elementos. Y esto hay que hacerlo todos los días según esta resolución 315 del 6 de febrero del 2013. La norma VAS, consciente con estas disposiciones legales, pues también nos dice en el numeral 2 de su estándar la seguridad de las unidades de carga y las unidades de transporte de carga. Entonces, y nos manda con ese debe, que debe contar con un procedimiento documentado. Ese procedimiento documentado, ¿qué es? Es un procedimiento escrito, un procedimiento que tenga soporte. Puede ser un video, puede ser un CD, ya cassette no se habla, puede ser un CD o puede estar escrito. Eso es un procedimiento documentado. Y nos dice que para los contenedores, tanto en el interior como en el exterior, hay que mirar la pared frontal, el lado izquierdo, el lado derecho, el piso, el techo, puertas, etcétera. Para el tráiler, o sea, para la unidad tractora, inspeccionar
para la parte trasera, es decir, el planchón, que es el tráiler, hay que mirar la pata mecánica, las llantas, parachoques, las luces, la placa del patín, estructura de fijación del pin que ingresa en la quinta rueda. Y pues tenés que esto se hace en el contenedor, tenemos también la parte de un furgón trasera y tenemos propiamente un camión con furgón. Entonces, esa seguridad que nos pide el numeral 2 de la norma VAS en su estándar 501, nosotros tenemos que hacer esas revisiones. ¿Por qué? Porque la empresa está certificada VAS y por consiguiente vuelve y nos repite que se debe tener un procedimiento documentado. Y está en rojo también, debe mantener registros fotográficos y fílmicos del proceso que se hace cuando se cargan las mercancías y cuando se descargan. Entonces, ¿que tiene que hacer revisiones? Sí, para la plataforma, el chasis y similares, pues ya lo hablamos, para los camiones o la unidad tractora ya lo hablamos, pero lo interesante es que la empresa, como tiene la gran mayoría, son furgones, entonces hay que revisar la pared frontal, el lado derecho, el techo, mecanismos de cierre, el lado izquierdo, el piso, las puertas, los sistemas de refrigeración, si el furgón es refrigerado, los parachoques, luces, llantas, puertas y compartimientos de herramientas, cajas de batería, tanques de combustible, agua, aire, sección de pasajeros, techo y techo de la cabina. Aquí vemos un camión de un Titrán en el cual le tenemos que hacer revisar, mire, los parachoques, ahí aparecen rojito, las llantas, pero no solo esa llanta del lado del conductor, sino todas las 6 llantas que tiene el camión. La parte del tanque de combustible, y al lado del tanque de combustible hay otros compartimientos, los cuales se deben de revisar junto con el chasis, la parte de las llantas traseras, y se debe revisar también el parachoque trasero. Fuera de la parte de la unidad de carga, que en este caso es el furgón, que debe estar revisado, como ya dijimos antes, en las partes laterales, en el techo, en el piso, etcétera, en las puertas, todo esto tiene. Bien, vamos a ver hoy un pequeño video. Se trata de un camión himno y por consiguiente, pues no todos los elementos van a estar en el mismo sitio como están en este camión, porque hay diferentes marcas, perdón, se me adelantó. Hay diferentes marcas, entonces, pero en general todos los vehículos contienen las mismas características y por consiguiente este video nos sirve para cualquier Hoy vamos a ver las inspecciones diarias que se deben tener en cuenta antes de iniciar cualquier jornada de trabajo. Bien, para esta inspección es necesario levantar la cabina, para lo cual debemos tomar en cuenta las medidas preventivas necesarias. Es importante revisar que al interior no existan objetos o herramientas que puedan impactar el vidrio al momento de realizar este procedimiento. Para elevar la cabina, retiramos el pasador de seguridad y alamos completamente la palanca de bloqueo de la cabina. Cerciórese siempre de bloquear el pin de seguridad. Por seguridad, su mano izquierda siempre debe ir en la manija de sujeción para hacer cualquier tipo de maniobra, subiendo o bajando la cabina. Primero, revisaremos nuestro nivel de aceite de motor, tomando en cuenta los 2 puntos de inspección demarcados en la varilla. Ahora vamos a revisar el nivel de aceite para nuestro sistema de dirección hidráulica. Este se debe encontrar entre los 2 puntos del nivel mínimo y máximo, teniendo en cuenta que esta inspección la vamos a realizar cuando el motor esté frío. Revise que el depósito siempre tenga su protector de caucho para evitar que el aceite sea contaminado con agua o residuos de tierra. Una vez realizados estos chequeos, retiramos el pin de bloqueo para bajar la cabina. Recuerde que su mano izquierda debe ir en la manija de sujeción para realizar esta maniobra. Una vez anclada la cabina, aseguramos la palanca de bloqueo con su pin de seguridad. Ahora vamos a realizar el drenaje de la trampa de combustible, aflojando la mariposa y dejando escapar una mínima cantidad de ACPM para liberar el agua o el mugre contenido dentro del combustible.
Seguido la trampa de combustible, chequeamos los puntos de inspección ubicados frente a la cabina. Revise que el nivel de líquido refrigerante del motor se encuentre dentro de los puntos máximo y mínimo demarcados frente al depósito. Recuerde que su motor utiliza líquido refrigerante original Hino, el cual tiene una vida útil de 3 años. También revise que el líquido utilizado para el sistema de embrague se encuentre dentro de los niveles máximo y mínimo. Limpie periódicamente los filtros de admisión de aire hacia el interior de su cabina. En el lado derecho del camión encontramos un indicador que nos informa el estado del filtro de aire del motor. Normalmente, la banda que encontramos es de color amarillo. Si la banda la encontramos en color rojo, son señales de que debemos realizar un mantenimiento y limpieza al filtro de aire. Luego, vamos a revisar el líquido de frenos, que se debe encontrar dentro de los puntos mínimos y máximos demarcados en el depósito. Luego, realizaremos un drenaje en cada una de las cámaras que se encuentran ubicadas en la parte inferior del tanque de aire. Es aconsejable, una vez por mes, hacer el ajuste de cada uno de los pernos ubicados en todas las llantas. Para su inspección, es importante realizar una señal entre la tuerca y el rin para tener un control diario del estado de ajuste de cada uno de los pernos. Para evitar fatigas al terminar nuestras extensas jornadas de trabajo, es importante ubicar la posición correcta del timón y la altura e inclinación de la silla. Antes de arrancar, revise el estado de los siguientes indicadores. Nivel de combustible no debe permanecer por menos de un cuarto de tanque. Temperatura de motor, que normalmente debe funcionar en la mitad del reloj. Y los controladores de la presión de aire del sistema de frenos, que normalmente deben estar entre la 8ª y la 9ª línea. Si durante la operación se enciende un testigo de color amarillo, como el check engine del motor, son síntomas de que hay una falla dentro del sistema de inyección, pero puede seguir andando su vehículo sin problema. Debe acercarse a un taller autorizado Praco de Idiacol para hacer su inspección posteriormente. Si por el contrario se enciende un testigo de color rojo, son señales de emergencia y debe inmediatamente detener su vehículo para revisar cuál es la causa del problema. Tenga en cuenta que estas inspecciones se deben realizar diariamente. De esta forma podrá controlar el correcto funcionamiento de su camión y de su motor, y así evitar daños posteriores. Bien, hemos visto las partes que se deben de revisar del vehículo y también hablábamos de los compartimientos naturales y los compartimientos ocultos, dijimos antes. Compartimientos naturales, pues en el cuerpo humano nosotros tenemos compartimientos naturales en los oídos, en la vista, en la boca, en la nariz, etcétera, diferentes compartimentos naturales. Un compartimiento natural, por ejemplo, es este anaquel para colocar ropas. Una cartera es un compartimiento natural. Esta cajita que tiene diferentes usos es un compartimiento natural, o un cesto o un canasto, como lo llamamos, entonces también se lo consideramos como compartimentos naturales. Sin embargo, existen unos compartimientos que llamamos compartimentos ocultos, y especialmente en los furgones quedan muchos compartimientos que se pueden, naturales, que se pueden convertir en compartimentos ocultos. ¿Por qué? Porque nos permiten meter o encubrir estupefacientes, a menos que se hagan huecos en el armazón y en los sondeos. Podemos descubrirlo que está con estupefacientes. Hace poco vi un video de la policía de carreteras, creo que fue en Santander, donde incautó una cantidad de armas en las cuales estaban metidas dentro del techo del furgón. Tuvieron que destruir totalmente el techo y encontraron, creo que 30 armas
de alto calibre y por consiguiente, pues hubo aprehensión tanto del conductor y seguro que está la investigación para saber para dónde iban estas armas y quiénes son los propietarios de estas armas. Bien, entonces un furgón, pues esto es un armazón que se cubre por encima, por los lados, tanto interna como externamente, y como pueden ver, dentro de ellos quedan una cantidad de compartimentos que son compartimentos naturales, pero que a su vez se pueden volver compartimentos ocultos. Aquí vemos ya en el forro y como pueden ver, dentro de las columnas y los forros tanto exterior como interior, pues entonces tenemos ese tipo de compartimentos. Bien, ¿qué inspeccionar en un furgón o contenedor? Hay que inspeccionar las puertas, hay que inspeccionar las etiquetas. Ojo, que cualquier etiqueta que quede en el exterior del contenedor o furgón que se refiera a la carga anterior debe de ser quitada. La etiqueta de las mercancías peligrosas, si son necesarias, se deben poner en posiciones recomendables. Limpio. Debe estar el contenedor totalmente limpio, debe de estar seco, debe de estar desinfectado, no haber evidencias de parásitos, de insectos o de roedores que puedan contaminar la carga. Esto se llama contaminación cruzada, debe ser hermético, es decir, hacerle la prueba de luz. ¿Por qué? Porque si entra luz puede entrar agua. Debe ser trincado, es decir, que todas las mercancías queden totalmente, por decirlo, ajustadas, amarradas, para que soporten las tensiones normales y las tensiones del viaje. Y debe tener una seguridad en cuanto al cierre de las puertas. Todos los cerrojos de seguridad deben de estar correctamente enganchados, forzando los precintos de las puertas a la comprensión. El número del precinto debe anotarse. ¿Qué se debe inspeccionar en la bodega del cliente o del generador de carga? Que esté limpio el contenedor, ya lo dijimos antes. No debes de intentarse abrir el furgón a la fuerza ni violar los sellos de seguridad. Debe tenerse en cuenta que el furgón tiene muchos movimientos, por lo tanto debe distribuirse bien los pesos utilizando empaques adecuados para la carga y asegurándola bien, y no debe arrastrarse la carga dentro del furgón. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones, pues ¿para qué? Para un buen manejo de la carga. Hay algunos tipos de empaque que son fundamentales que conozcamos, se llaman bultos. No me voy a poner a leerlos, ustedes detienen el video y pueden ver qué es un bulto, qué es un palet, qué es un guacal, qué son los tambores, los cuñetes, los rollos, los carretes, los fardos, etc. Entonces, estos tipos de empaque existen, de los cuales todos los conductores, y no solo conductores, sino las partes de operación, las partes de seguridad de la empresa, quien hace el control en ruta, etcétera, debe de conocer todo este tipo de empaques. Bien, existe la forma en cómo se acomoda la carga es clave y fundamental, pues para que llegue sin avería y para que haya integridad de la mercancía. Ahí estamos viendo unas fotos precisamente en que fue mal colocada la carga y por consiguiente hubo daños en que en dos palets, uno que se recostó contra otro, y son situaciones que se presentan dentro del transporte por no acomodar y por no tener el cuidado suficiente cuando se hace esta cargue con las mercancías, y cuando llegan al descargue es que aparecen todas las averías. Hay algunas señalizaciones de las mercancías, por ejemplo esta, una mercancía con esta raya roja, que quiere decir que, ojo, no se puede dejar caer. O esta mercancía también, que son dos, con esa rayita roja, dice no apilarla, no colocarla una encima de otra. O esta, que nos indica que el lado va hacia arriba. Muchas veces no se tiene en cuenta esta señalización de la mercancía y se cometen errores, se colocan acostados, se colocan boca abajo y entonces la mercancía llega totalmente averiada.
Bien, también este caso, una copa, pues nos dice que la mercancía es frágil, es decir, que se puede romper fácilmente. No necesariamente tiene que ser vidrio, pueden ser otro tipo de mercancías, pero que presentan mucha fragilidad, y este tipo es de que se trate con cuidado, que se tengan las dos manos así con un cuidado y pasar en lingas, es decir, ajustar y tener dentro del furgón totalmente amarrado o bajo control el cargue de la mercancía. Este nos representa que no hay nieve. En nuestro caso, pues no tenemos nieve porque no tenemos estaciones, pero en los países europeos o en los países que han estaciones se tiene que tener en cuenta Este se trata de ganchos, entonces que la mercancía tiene ganchos. Con un paragüitas que no puede aceptar lluvia bajo ningún estado. Los puntos de equilibrio que tiene que tener la mercancía, es decir, cómo se debe colocar para evitar que haya más fuerza de un lado o de otro, y es de que la mercancía no se debe exponer al sol. Como un pingüinito ahí atravesado que dice no pingüino, ¿a qué se referirá? Pues precisamente se refiere a la parte de que no congelar, no meter dentro de un furgón con congelación o un furgón de transporte de mercancías refrigeradas, no se puede llevar esa mercancía. Este es, al contrario, que tiene que estar refrigerado, es decir, mantenerlo congelado. Para eso se debe conservar la cadena de frío. Este 8, ¿qué nos indica? Nos indica que es la forma de apilar, máximo 8 cajas una encima de otra, máximo 8 bultos, etc. Esto es lo que nos indica las diferentes señalizaciones que tenemos de la mercancía. Existen otras señalizaciones para las mercancías peligrosas. La empresa no transporta mercancías peligrosas, pero sin embargo es bueno que veamos estos. Esto es de combustible, esta es de sólido inflamable, esta es de peligro si se moja, se puede inflamar también. Esta es de oxidación, puede producir oxidación en caso de material radiactivo, material corrosivo, material veneno o peligroso, y por último pues tenemos esto de sustancia infecciosa. Hay que tener mucho cuidado con la sustancia. Bien, con eso hemos visto la parte del transporte de las mercancías y las revisiones que se tienen que hacer a las unidades de carga, tanto la unidad tractora como la unidad de carga en sí. Muchas gracias y espero que se hagan muchas preguntas y que en este video estudien en la forma que se debe de tener para que podamos hacer un buen ejercicio de las respuestas que del cuestionario que se les formulará. Muchas gracias por el día de hoy.